gracias por acompañarnos y por participar en este acto de homenaje y memoria cuando se cumplen 90 años del genocidio que sufrió nuestro pueblo. Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Araal por hacer posible la celebración de este acto. Una sociedad que recuerda a sus víctimas es una sociedad que demuestra su compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad. Y tal día como hoy, hace 90 años, Araal fue escenario de un crimen. Los militares sublevados contra el gobierno democrático y legítimo de la Segunda República irrumpieron en nuestro pueblo como si se tratara de un territorio enemigo. Aplicaron aquí la misma violencia que muchos de ellos ya habían ejercido en las campañas coloniales del norte de África. Una violencia basada en el terror, destinada a sembrar el miedo, que es precisamente lo que hicieron y que se mostró en años y años de silencio. Entraron bombardeando un pueblo humilde, formado en su mayoría por jornaleros y campesinos, por hombres y mujeres que apenas habían tenido acceso a la educación, pero que sí conocían el valor del trabajo, de la solidaridad y de la esperanza en un futuro mejor. Saquearon viviendas, persiguieron a vecinos y asesinaron con absoluta impunidad a quienes identificaban o simplemente sospechaban como simpatizantes de la legalidad republicana. ¿Ya? Sí. Aquellas personas fueron perseguidas por defender o representar unos ideales de los que hoy en día disfrutamos. Hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, de una educación pública y laica, de los derechos de los trabajadores, de la jornada laboral de 8 horas, de la libertad de asociación, del acceso a la cultura o del reconocimiento de la autonomía de los territorios. Derechos que hoy muchas veces damos por sentado, pero que fueron conquistados con enormes esfuerzos y que en demasiadas ocasiones se pagaron con la propia vida. 90 años después nos reunimos para recordar sus nombres, porque un nombre nunca es solo un nombre. Detrás de cada uno hubo una persona, una familia, un oficio y un proyecto de vida que el fascismo quiso borrar para siempre. Y lo hacemos porque nosotros no compartimos esa idea tantas veces repetida y escuchada en televisión, en el Congreso, de que hay que pasar páginas, de que es mejor no remover el pasado o de que hablar de esto es reabrir viejas heridas. Y no es así. Las heridas no las abre quien las recuerda. Las abrió la violencia, la represión y el silencio impuesto durante décadas. Lo que hace la memoria histórica es precisamente lo contrario, impedir que la injusticia quede sepultada bajo el olvido. La memoria histórica no consiste en vivir anclados en el pasado, consiste en comprenderlo para no repetirlo. Recordar no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha, como desgraciadamente muchos piensan, sino un acto de responsabilidad democrática. Olvidar es permitir que la mentira, impuesta durante 40 años de dictadura, la historia de los vencedores al fin y al cabo, sustituya la verdad y que las víctimas desaparezcan por segunda vez. Recordar es resistir frente al olvido, devolver la dignidad a quienes fueron deshumanizados y afirmar que ninguna sociedad puede construirse sobre el silencio de sus muertos. El fascismo no solo asesinó a personas, también intentó borrar sus nombres, destruir sus historias, condenarlas a desaparecer en fosas comunes sin identificar y privar a sus familias incluso del derecho al duelo. Quiso hacer creer que nunca habían existido. Por eso, cada nombre que hoy pronunciamos aquí es una victoria sobre el intento de borrar la memoria. Cada víctima identificada, cada fosa exhumada, cada documento recuperado, cada biografía reconstruida representa la derrota del olvido y el triunfo de la verdad. Este homenaje pretende construir una convivencia basada en el conocimiento de nuestra historia y en el reconocimiento de quienes sufrieron la persecución y la violencia. No hay democracia plena sin memoria, porque una democracia que olvida a sus víctimas corre el riesgo de olvidar también las razones por las que nació. Con este acto memorialista queremos preservar la verdad y asumir una responsabilidad colectiva con quienes ya no pudieron contar su propia historia. Queremos decirles, 90 años después, que no fueron olvidados, que seguimos pronunciando sus nombres y que seguimos defendiendo los valores por los que muchos de ellos fueron perseguidos. Porque la memoria no pertenece únicamente al pasado, pertenece también al presente y sobre todo al futuro. Es el legado que dejamos a quienes vendrán después de nosotros. Porque fueron, somos, porque somos, serán. Que este homenaje sea, por tanto, un acto de justicia, de dignidad y de respeto, y que el recuerdo de las víctimas del franquismo en Araal permanezca siempre vivo en la conciencia de nuestro pueblo.
Ahora, para acabar, quiero leer un pequeño poema de Marisa Peña, que dice así: mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas las traiciones, de todos los silencios, de los huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. A continuación, vamos a dejar paso a los compañeros Manuel y María y el acompañante, que nos van a deleitar, van a amenizar este acto con su arte. Muchas gracias. Andalucía, la que divierte, grabado a fuego lleva un puñal de yunque viejo que la dirige y la enseñaron solo a rezar. Andalucía, de pueblo llano, de rubios trigos y limpia sal, tiene la pena de sus poetas, los que murieron y morirán, y hasta el aire que respiro me han llegado a mí a quitar. Ábreme la puerta, madre, ábreme la puerta, madre, que me voy a ensangrar, y hasta el aire que respiro
tierra que divierte, lleva de siglos resignación y vende pena y a los señores que compran risa por tu dolor. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor, y tierra muerta siempre pisada por el caballo de un gran señor. Que más da muerto que vivo si te vienen a llorar a la reja de una cárcel, a la reja de una cárcel, o a la puerta de un penal. Que más da muerto que vivo si te quieres callar. Se entraña mía, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Porque la verdad del cuento del abandono del campo la saben solo unos cuantos que no tienen sentimiento. El campesino andaluz rota la espalda y las manos, se ha olvidado nombrar a Dios de tanto decir mi amo. Se entraña mía, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía. Con la mano hecha girones, campesino te has quedado, ya empapa los terrones, la sangre que has derramado. Con los huesos doloridos, quemaditos por el sol, con el rostro entristecido sin tener voto ni voz. Entrañas mías, las entrañas mías, como me hieren el alma las cosas de Andalucía.
estamos, y sé que hay personas que quieren leer o un poema o un escrito propio. Así que os doy paso a que lo vayáis haciendo. Se le vio, caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío. Aún con estrellas de la madrugada, mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, ¿sabes? Pobre Granada, en su Granada. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque, yunque de la fragua, hablaba Federico. Quebrando a la muerte, ella escuchaba. Porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas. Y diste el hielo a mi cantar, y el filo a mi tragedia de tu voz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, qué bien contigo a solas por estos aires de Granada. Mi Granada. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Este poema habla de Don Quijote. Yo hago una referencia entre Don Quijote y las personas que fueron matadas por querer ser auténtico, honrado, por querer una igualdad entre las personas. Entonces, por eso he elegido yo este poema. Se los quiero dedicar a mi abuela Mercedes Andrade, que era la madre de José María Pedregal, que lo fusilaron del 25 al 26 de agosto del año 36, simplemente porque era republicano, era presidente de las Juventudes Republicanas, y lo quitaron de en medio porque era un tío muy inteligente, por lo visto. Así que, y además, se murió mi abuela sin cerrar esa herida que dice que ahora estamos abriendo. Pues mi abuela, como tantas abuelas, tantas madres y tantas novias, se han muerto con las heridas abiertas, porque no las ha cerrado nadie, la herida, nadie ha cerrado esas heridas siguen abiertas, y ojalá seamos capaces, encontrando nuestros restos de nuestra gente, de por lo menos cerrarlas después de tiempo que haga falta. Gracias. Que me gusta el teatro, Gondi. Se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura. Doloroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar. Y cuántas veces te grito, hazme sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura.
cintura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser testigo, pastor. Por la manchera llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Quiero leeros un poema del poeta del pueblo, el ororiano Miguel Hernández, que tristemente falleció en 1942 en la cárcel de Alicante. Bueno, yo quiero homenajear a todos los que vilmente asesinaron por ese fatídico golpe de Estado, entre ellos mi abuelo y unos hermanos de mi abuelo. Así que yo me vaya a permitir que este homenaje vaya también para ellos. Así dice el poema. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me avientan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan, al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás yugos ni trabas? Ni quién el rayo detuvo prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría, castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpago, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita, brutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, del sudor y del hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres entre las raíces como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes están despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y dolor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ello el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Carne de yugo nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo por el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta en un insatisfecho orado. Entre estiércol puro y vivo, de vacas trae a la vida un alma dolor de olivo, vieja ya encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor
es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y zalaja de carne de cementerio. A fuerza de golpe fuerte y a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte, despasa un pan reñido. Cada nuevo día es más rey, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura. Y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele ese niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Lo veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y declarar con los ojos que porque es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. ¡Salud y república! Explicaba antes Carmona Jesús, porque en esta fecha empezó en Araá una represión, una auténtica matanza que dejó una herida profunda en nuestro pueblo. Y no fue solo ese día ni el día siguiente, fue el comienzo de un miedo que duró durante años, de un silencio que se metió en las casas y de ausencias que hoy todavía se notan. Nuestra plaza de la Corredera fue un escenario de violencia a plena luz del día, y las calles que la rodeaban pues llegaron a ser ríos de sangre. Hubo detenciones, hubo disparos, hubo gente que cayó ahí mismo donde estaba. También hubo humillaciones, sin ir más lejos, a las mujeres se les hacía beber aceite de ricino, se les rapaba la cabeza y se les mandaba a pasear por el pueblo para humillarlas. Y eso está en la memoria de quienes lo vivieron, pero es nuestro deber que esas atrocidades no se olviden. Los fusilamientos se realizaban en puntos del pueblo que hoy pasamos por ahí y parecen puntos normales, pero es que guardan una historia que durante décadas se ha intentado borrar. Y nosotros, los que somos algo más jóvenes, conocemos estas historias gracias a actividades y al trabajo de las diferentes asociaciones, en concreto en Araá, pues gracias al trabajo tan magnífico que hace la Asociación de Memoria Histórica de Araá, porque por desgracia muchos de nuestros abuelos y abuelas, muchos de ellos supervivientes, apenas pudieron contarnos nada, no porque ellos no quisieran, sino porque les invadía un miedo al hablar, un miedo de que la verdad volviera a costarle la vida a alguno de ellos o a algunos de su familia. Y mi generación pues ha tenido que aprender lo que pasó, eso, en actividades, en charlas, en encuentros como este, y nuestra obligación es que lo que pasó no caiga en el olvido. Mientras recordamos a quienes fueron asesinados por defender la libertad, vemos como hoy, por desgracia, vuelven a aparecer grupos que no tienen ningún tipo de reparo en mostrarse a cara descubierta, que si por ello fuera, pues ponían su carita al zoo. Estos grupos hablan de volver al orden, de recuperar símbolos y gestos franquistas y defienden ideas claramente supremacistas. No es casualidad, la extrema derecha siempre intenta crecer, siempre intenta meterse donde creen que hay silencio. Por eso es tan importante que no callemos, que señalemos, que digamos claramente qué pasó y por qué no puede volver a pasar. Que paremos de darles espacio en las diferentes administraciones. La memoria democrática es cuidar lo que tenemos hoy, es recordar, es justicia, es recordar, es proteger la democracia, y recordar es impedir que se repita. Gracias a la asociación por mantener viva esta verdad, gracias a quienes estáis aquí, porque recordar hoy, como ha dicho Jesús, es también resistir. Verdad, justicia, reparación, salud y república. Eso está escrita la palabra triste 9 veces. Sin embargo, significa todo lo contrario, y más en los tiempos que estamos viviendo, sobre las personas
y lo mal que lo están pasando, por ejemplo, el pueblo palestino, el pueblo saharaui y las demás cosas. Se llama Tristes Guerras. Tristes guerras. Y no es amor la empresa. Tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amor. Tristes, tristes. Abundando en lo que ha dicho la compañera de los momentos que estamos viviendo, creo que hay que hacer una reflexión. Y la reflexión hay que hacerla de aquellos de los que tienen mi edad. Digo esto porque nuestros antecesores, como mi padre, mi suegro, no nos hablaron porque no quisieran, sino por el miedo que tenían. Me acuerdo cuando mi familia nos fuimos a vivir a la venta, en 5 casas que hizo Peña del Cine, y nos fuimos sin luz, sin agua, sin alcantarillado. Nos alumbrábamos con Petromán, con carburo. Pero cuando nos pusieron la luz, lo primero que hizo mi padre con los primeros dineros fue comprar un radio. Y ya era tanto el miedo que tenía que ya no vivíamos en una casa vecina, ya vivíamos en una casa, pues escuchaba la pirinaica debajo de la cama. Con esto quiero decir el miedo que había, eso no se lo podían transmitir. Poco a poco la gente de mi generación, alguna gente, empezamos a tener conciencia de clase, lo que era la lucha, lo que era interesarnos por lo que había sucedido el 22 de julio de 1936 en Aral. Y creo que algo hemos hecho mal los de mi generación. No hemos sabido trasladarle nuestra conciencia a nuestros hijos. De ahí que vaya proliferando el facherío. Y me acuerdo de una vez que le hicieron una entrevista a Gallardón de Madrid, y dijo: dicen que yo soy facha, si escucharan a mi hijo. Con esto quiero decir que los que vienen hoy vienen con más maldad todavía de los del 36. Y a mí me da pena ver jóvenes, como se ha visto en los mundiales, como se ve en cualquier momento, jóvenes de 18, 20, 22, 30, y que estén tomando opciones de derecha. Me da lástima por ellos, porque además son gente de clase trabajadora y están apoyando a Vox y seguida al PP, que para mí, como he dicho antes, son los mismos perros con distinto collar. Por eso de aquí hago un llamamiento a los que estamos aquí, que seamos portavoces de decirle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros amigos, que vayan despertando, que no los duerma el fútbol, que no los duerma el cubata. Es bueno divertirse, pero siempre con una visión crítica, y eso lo tenemos que trasladar, ya no solamente por nuestros hijos, sino nuestros nietos. Yo tengo ya una nieta que tiene 19 años, y siempre que tengo la oportunidad de hablar de esto, se lo traslado. Por eso, compañeros y compañeras, seamos altavoces para que esta gente nos sigan avanzando. Los tenemos ya muy cerca y hay que poner la barrera. Hay que luchar
hay que trasladarlo, hay que traer a nuestros hijos, a nuestros nietos a los movimientos para defender la salud, la sanidad, las pensiones. Hay que convencerlos que no solo todo es diversión, hay que divertirse, pero hay que luchar. Si no lucha, se termina la diversión. No hay nada. Contra esta gente no hay pausa. Esta gente van siempre, nos da un puntazo sin hilo. Tenemos que conseguir que nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos que tengamos a nuestro lado compañeros de trabajo, compañeros de pensionistas. Habemos un grupo de pensionistas y estamos todos los lunes. Llevamos 8 años y es lamentable que desde 8 años hacia atrás, con toda la gente que está jubilada, no se presente nadie en la corredera de los lunes. Eso es lamentable y los tenemos cerquita. Así que, como dicen los compañeros, salud y libertad. Vamos a ir nombrando sus nombres. Rafael le gusta mentar a su nombre. Bueno, pues... invito a quien quiera venir a la atril a leer los diferentes nombres, que se aproxime para que le den el relevo a Rafael, ¿vale? Bueno, pues nuevamente, cuando celebramos este acto, me gusta empezar porque el primero de la lista era mi tío. Un hombre que protestaba a su manera. Y su manera era herrero. Los días de fiesta se ponía el mono y se iba al baile. Y los días entre semana se ponía el traje. Y todo para hinchar a aquellos que los teníamos cerca, tan cerca, que lo mató un cuñado. El más canalla que hubo un arar, que fue Guerrero. En fin, Rodrigo Alba Gallego, mi tío, Manuel Alcaide Martín, Manuel Álvarez Alejo, Francisco Álvarez Borque, José Álvarez Borque, Juan Antonio Álvarez da Causa, Francisco Álvarez García, Antonio Álvarez Gamboa, José María Amador Giraldo, Rafael Amador Machado, Vicente Amador Rodríguez, Josefa Amador Sánchez, Luis Amador Trigueros, Rafael Amador Sánchez, Manuel Antequera Rodríguez, Manuel Antequera Santos, Manuel Aniceto Martín, Manuel Araar Marrón. Este hombre era íntimo amigo de mi tío y lo mataron el mismo día. Lo esperaron en la cuesta de Ruedo. José Arcas Carrascoso, Rafael Arias de Reina Jiménez, Antonio Arias de Reina Pérez, José María Arias de Reina, Alberto Arias de Reina Zayas, Daniel Arias de Reina Zayas y Rafael Arquesta Fernández. Siguiente compañero o compañera. José Armellones Hidalgo, José María Baena Guerrero, Manuel Baena Lobato, Manuel Baena López, José Baena Portillo, Luis Baeza Frías, Francisco Baeza Martínez, José Balbuena Torres, María Josefa Barrera Naranjo, José Benjumea Mendoza, Antonio Benjumea Trigueros, Juan Benítez, Francisco Bermúdez Auxilia, Juan José Bermúdez Gutiérrez, José María Bermúdez Martín, Rafael Bernabéu Gamero, Francisco Bernabéu Parejo, Encarnación Blanca Gómez, Joaquina Blanco Fuentes, Francisco Borquez Ponce, Manuel Bonilla Cintado, Miguel Bravo Castillo, Rosario Brenes Piedra, Antonia Burgo Flores, Antonio Cadenas Arias, José
Cadenas González. Manuel Cadenas Pérez, Sebastián Camacho López, Francisco Cariciolo Espósito, Francisco Cariciolo Jiménez, José Manuel Cariciolo Jiménez, José Manuel Cariciolo Verdón, Rafael Cariciolo Verdón, José Miguel Carmona Jiménez, Rafael Carrasco Fernández, José Carrasco Sánchez, Cristóbal Carrascoso Jiménez, Juan Carrascoso Sánchez, Manuel Carrascoso Sánchez, Manuel Casado Rodríguez, Manuel Castillo Bravo, Francisco Castillo Gutiérrez, Juan José Castillo Gutiérrez, José Castro Castillo, Andrés Castro García, Antonio Castro García, Manuel Castro Jiménez, Rafael Castro Jiménez. Las siguientes 4 personas que me toca leer las quiero subrayar porque desde el Congreso de los Diputados la derecha española vota en contra, y también en Andalucía, que estamos gobernados por la derecha, vota en contra de las leyes de memoria histórica. Los de hecho la llaman leyes de memoria histórica, pero la ley de memoria histórica nace para congregar tanto las víctimas de derecha como de izquierda, porque víctimas de la guerra civil fueron todos y hay que recordarlo. Y estas 4 personas fueron quemadas en la cárcel, ¿vale? Las 4 personas que voy a leer ahora, que también merecen ser reconocidas como víctimas de la guerra civil. José Camacho Bernabéu, José Manuel Camacho García, Manuel Camacho Jiménez y Juan Cano Aro. Salud y República. Francisco Castro Sánchez, Dolores Catalán Humanes, Antonio Catalán Torres, Antonio Catalán Trigueros, José Cerralbo López, Manuel Cintado Guisado, Manuel Córdoba Córdoba, José Cornejo Moreno, Francisco Cortés García, José María Cortés García, Vicente Crespo Morilla, Francisco Crespo Rodríguez, Manuel Cutilla León, José Delgado Acosta, Manuel Delgado Tortolero, Francisco Durán López, Manuel Espinosa Hidalgo, Manuel Espinosa Segovia, Manuel Esquivel Pérez, Gumersindo Expósito, Úrsula María Expósito, Rosario Expósito García, Antonio Fernández Antequera, Francisco Fernández Domínguez, Mercedes Fernández García, Pablo Fernández Gómez, Carmen Fernández Jiménez, Antonio Fernández Luna, Miguel Fernández Vázquez, José Ferrete Granado, Jorge Flores Díez, Fernando Frías Jiménez, Francisco Frías Jiménez, Manuel Fuentes Sánchez, Antonio Galán Carrión, Francisco Galán Fernández, Francisco Galán Carrión, José María Galán Carrión, Rafael Galán Fernández, Manuel Galán Galán, Fernando Galán García, Manuel Galán Martín, Manuel Galán Oliva, Antonio Gallego Almagro, Agustina Galván Campano, Francisco Galván Chamizo, Juan Galván García, José Gallardo Romero, José Gallego García, José María Gallego Pavón, Ricardo Gallego Pérez, Manuel García Álvarez, Rafael García Carrasco, Francisco García Casado, Manuel García Catalán, Alfonso García Domínguez, Antonio García Ponce, Fernando García Fuente, José García García, Juan José García García, Antonio García González, Juan García Gutiérrez, José García López, Rosario García Merchán, Manuel García Molina, Juan María García Morente, Manuel García Portillo, María García Ponce, Ángel García Rivero, Joaquín García Rodríguez, José María García Romero, Manuel García Triguero, Miguel Garrocho Gómez, José Gil Pedrero, Juan Godino Haro, Manuel Gómez Barrera, Francisco Gómez Fernández, Manuel Gómez Fernández, Antonio Gómez García, Rafael Gómez Gil, Antonio Gómez Montero, Antonio Gómez González, José Gómez Rodríguez, Manuel Gómez Rodríguez, Pedro Gómez Rodríguez, Rafael Gómez Rodríguez, Antonio Gonzalo Gómez, Francisco González Pérez, María Rosario Guerrero García, Juan Manuel Guerrero González, Luis Guerrero González, Manuel Guerrero González, Antonio Guillena Sánchez, Antonio Guisado Antequera, Joaquín Guisado López, José María Guisado Navarre,
Rafael Guisado Ojeda, Miguel Guisado Santos, José Guisado Verdón, Manuel Gutiérrez Navarro, José Herrera Casado, Rafael Herrera Casado, Antonio Hidalgo Baena, Francisco Hinojosa Parejo, Diego Humanes Cabrera, Antonio Humanes Domínguez, Francisca Humanes Fernández, Luis Humanes Jiménez, Manuel Humanes Jiménez, Antonio Humanes Rodríguez, Francisco Humanes Vega, Juan Jaén Guzmán, Andrés Jiménez Cabrera, Manuel Jiménez García, Manuel Jiménez Gómez, Rosario Jiménez Gómez, Carmen Jiménez Humanes, Miguel Jiménez Humanes, Francisco Jiménez Montero, Antonio Jiménez Peñalosa, Encarnación Jiménez Portillo, Antonio Jiménez Rodríguez, Dolores Jiménez Rodríguez, José Miguel Jiménez Vázquez, Francisco Lobato Carrasco, Francisco Lobato Fernández, Francisco Lobato García, José María Lobato Montero, Juan Lobato Montes, Juana Lobato Muñoz, Antonio López García, Rafael López Gómez, Antonio López Martín, Juan José López Martín, Concepción López Pérez, Manuel López Ponce, Joaquín López Rangel, Manuel López Sánchez, Antonio López Triguero, Luis Lora Hidalgo, José López Triguero, Hermenegildo Lozano Cuadra, Manuel Luna Peñalosa, Francisco Maguilla Ferrete, Antonio Maldonado Ruiz, Serafín Maldonado Guardado, José Maldonado Vázquez, Manuel Márquez Morón, Rafael Márquez Morón, José Martín Amores, Sebastián Martín Cordón, José Martín Guerrero, José María Martín Martín, Manuel Martín Martín, Francisco Martín Moreno, Josefa Martín Peña. Felipe Navarro Padilla, Víctor Olea Erques, Juan José Oliva Caro, Rafael Oliva Lobato, Francisco Orellana Domínguez, Juan Ortiz de Luna, ahora viene mi abuelo, Antonio Ortiz Moya, y dos de sus hermanos, Francisco Ortiz Moya y José Ortiz Moya, Antonio Ortiz Reina, Gabriel Parejo García, Ana María Parejo Martín, Francisco Parra García, Juan Parra García, Manuel Parra Grillo, Manuel Pavón Carrasco, Francisco Pavón Gamboa, José María Pedregal Andrade, Francisco Pedregal Ramos, Francisco Peña Bravo, Manuel Peña Salvago, Joaquín Peñalosa Casado, José Peñalosa Casado, José Manuel Peñalosa Casado, Manuel Peñalosa Gamero y Manuel Peñalosa López. Honor y gloria para ellos. Antonio Martín Reina, Rogelio Martín Reina, Francisco Martín Rodríguez, Pastora Martín Zotillo, Adolfo Martín Guerrero, Juan Medina Medina, Miguel Minguet Pérez, Antonio Minguet Santos, Antonio Montero Cordón, José María Montero Cordón, Rafael Montes Campos, Diego Montes Domínguez, Francisco Montes Fuente, Trinidad Montes García José, Manuel Montes Guisado, Diego Montes López, Manuel Montes López, Antonio Montes Monroy, Antonio Montes Triguero, Manuel Montilla Sánchez, Cristóbal Morales Cordón, Antonio Moreno Fernández, Gabriel Morillo Benjumea, Trinidad Morillo Soriano, Francisco Muñoz Uceda, Antonio Naranjo Orozco. Manuel Pérez García, Francisco Pérez González, Francisco Pérez Saborido, Encarnación Pizarro Barrera, Melchor Pizarro Vega, Manuel Ponce Lozano, José Ponce Ruiz, Josefa Portillo García, Antonio Portillo Portillo, Manuel Pulido Sánchez, Rafael Ramírez Bravo, Carmen Ramírez Fernández, José María Ramírez Galán, José Ramos García, José Ramos Lozano, Cristóbal Real Expósito, Rafael Recacha Fernández, Enrique Reche Millán, Francisco Reina Caballero, Juan Reina Caballero, Ezequiel Revilla García,
Rosario del Río García, Josefa Robles Catalán, José Rodríguez Aniceto, Francisca Rodríguez Aniceto, Artero. Verdad, justicia, reparación y no repetición. José Luis Rodríguez Baeza, Luis Rodríguez Baeza, Manuela Rodríguez Balbuena, Alonso Rodríguez Barrera, Jacinto Rodríguez Cabrera, José María Rodríguez Cabrera, Manuel Rodríguez Cabrera, José Rodríguez Delgado, Dolores Rodríguez García, Manuel Rodríguez García, Eduardo Rodríguez Humanes, José Rodríguez Jiménez, Manuel Rodríguez Romero, Antonio Rodríguez Rosa, Antonio Rodríguez Ruiz, Manuel Rodríguez Sánchez, José María Rodríguez Segovia, Manuel Rodríguez Segura, Francisco Rodríguez Zarate, Francisco Rojas Auxilia, Antonio Rojas Manaute, Antonio Roldán Gamero, José Roldán García, José Romero Expósito, Francisco Romero Monte, Antonio Romero Ramos. José Francisco Ruiz Blanca, José María Ruiz Oliva, Manuel Saborido Morales, Antonio Saborido Toro, Fernando Sánchez Antequera, José Manuel Sánchez Brene, Antonio Sánchez García, Juan Sánchez Quizado, Ángel Sánchez Jiménez, Antonio Sánchez Jiménez, José Manuel Sánchez Jiménez, Francisco Sánchez Luna, Luis Sánchez Montero, Antonio Sánchez Parejo, Alejandro Sánchez Pérez, José María Sánchez Santos, Rafael Sánchez Serrano, Manuel Santos Merchan, José Santos Peñalosa, Ángeles Segura Castro, José Segura Gallego, Francisco Segura Rangel, Antonio Segura Martín, Diego Segura Martín, Francisco Segura Rodríguez, Fernando Soriano Crespo. En este caso, con familiares de mi bisabuela, que allá donde esté la quise muchísimo y vamos, en este caso va por ella, tanto por mi madre que está presente. Antonia Torralbo García, Dolores Torralbo García, Encarnación Torralbo García, Rosario Torralbo García, Vicente Torralbo García, José Torrado Morende, Manuel Torres González, Manuel Torres Serrano, Patrocinio Trigueros Bautista, Antonio Trigueros Catalán, Encarnación Trigueros Catalán, Manuel Trigueros Catalán, Antonio Trigueros Fernández, Luis Trigueros Montes, Antonio Troncoso Pasco, Luis Troncoso Pasco, Lucas Urreta Mingo, Juan Valverde García, Antonio Vega Ramírez, Rafael Vega Ramírez, Juan José Vega Segura, Francisco Velasco Aguilar, Francisco Velasco Cintado, Manuel Vera Laoz, Dolores Verdón López, Juan Verdón López. En este caso no queremos seguir en estas listas, podemos ser lo siguiente, como esto no lo cambiemos. ¡Salud y República! José María Verdón Pérez, Antonio Villalón Dorado, Manuel Villalón Pavón, Salvador Zambrano Romero, Javier Sayas Arias de Reina, Teresa Sayas Arias de Reina. Y con esto acabamos y damos paso a las ofrendas florales. Bueno, ahora para finalizar el acto, nuestro compañero José Luis Carmona, el presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Araal, va, si me echa cuenta, ¿sí?, va a proceder a entregar el ramo para poder llevar a cabo el acto de la ofrenda floral y con esto acabaremos el homenaje. Quería informaros que, porque aquí estáis personas que estáis en la asociación, nos han concedido una subvención Diputación para realizar un documental cinematográfico de la historia de la represión franquista en Araal. Así que nos pondremos en contacto con familiares porque habrá que documentar todo esto y habrá que hacer entrevistas y todo eso. Y comentaros que los cuatro
los 4 represaliados de Aral que se llevaron a Espartina y los fusilaron y los enterraron en una fosa común. Los familiares dieron las muestras de ADN y todavía estamos a la espera del contraste de las pruebas de ADN para saber si de los cuerpos que se han rescatado en las fosas comunes de Espartina, alguno de ellos está, ¿vale? Así que eso serán noticias que daremos en su momento. Ahora vamos a hacer un acto simbólico de un ramo de flores, que es de lo más bonito que podemos tener en la naturaleza, las flores, y se las vamos a poner en el monumento. Ese monumento que queremos que a ver si lo podemos todavía significar un poco más. La historia del genocidio que se dio en nuestro pueblo, no cabe duda que fue un genocidio, y cómo la historia se sigue repitiendo. Estamos en 2026 y se siguen cometiendo genocidios. Yo quiero hacer hoy un recuerdo para el pueblo palestino, ese sufrimiento que está viviendo un pueblo al que están eliminando.